En este video vamos a ver la forma correcta de invertir en el S&P 500, qué es lo que debemos tener en cuenta y cuándo debemos invertir, cuándo es una buena oportunidad de compra en este índice del S&P 500. Y además, de paso, vamos a aprender cuándo anticiparnos a una crisis que podría venir. Para los que no lo sepan, el S&P 500 es un índice de referencia creado en enero de 1928 por la compañía S&P Dow Jones. El S&P 500 engloba las 500 compañías más grandes de los Estados Unidos y representa el 83.3% de todas las compañías que cotizan en la bolsa de los Estados Unidos. Para ser elegible para la inclusión en el índice del S&P 500, la empresa debe ser de los Estados Unidos, tener una capitalización de mercado de al menos 11.800 millones de dólares, ser altamente líquida, tener al menos un 10% de acciones en circulación como acciones en manos de inversionistas públicos, a lo que se le conoce como capital flotante. Y las ganancias del trimestre más reciente y la suma de las ganancias de los últimos 4 trimestres consecutivos deben ser positivas. Estos rigurosos criterios son evaluados mensualmente por un comité y hacen que el índice del S&P 500 sea el índice de referencia global y el benchmark universal. Y ahora, después de todo este preámbulo, comencemos. ¿Qué es lo que debemos tener en cuenta para invertir en el S&P 500 de forma correcta? Debemos tener en cuenta que estamos invirtiendo en los Estados Unidos, así es que hay que saber algunos datos básicos como por ejemplo los de su economía. Y aquí algunos datos macro, por ejemplo como el empleo, la inflación, los tipos de interés, el crecimiento de su PIB o cualquier otro indicador de crecimiento. Productos o servicios que exporta o importa también los Estados Unidos, un tema importante. La política monetaria y fiscal, muy importante tener estos conocimientos. Luego el ciclo económico, en qué ciclo se encuentra Estados Unidos actualmente, donde vamos a realizar la inversión, ¿verdad? La población, si es que la población está creciendo, si es que la población está envejeciendo. Estos datos de aquí de población también son importantes. La política, en general, temas políticos son muy importantes. Y cualquier conflicto geopolítico que pueda tener este país, en este caso Estados Unidos. Debemos tener en cuenta la exposición sectorial que tiene el índice S&P 500. Aquí podemos ver claramente que tiene bastante exposición a la tecnología, un 29%, y también tiene otros sectores. El siguiente sector es el de salud con un 13%. Por ejemplo, aquí vemos que el de energía tiene un 2.7%. Así es que si es que estamos en un entorno donde los precios del petróleo están subiendo y se están viendo beneficiadas estas compañías petroleras o de energía en general, pues el efecto que va a tener en el S&P 500 va a ser muy bajo. Debemos conocer también las principales compañías, al menos el top 10, que es el que tenemos aquí. Todas estas son compañías muy conocidas, así es que es importante saber cómo van estas. Y también debemos de saber que es un índice ponderado por su market cap, por su capitalización de mercado. Así es que aquí tendrán un gran impacto esas compañías grandes en este índice, como por ejemplo las primeras que tenemos aquí, Apple, Microsoft, Amazon, Tesla y así sucesivamente. Por cierto, aquí en la parte inferior de por aquí van a tener el link, ¿no?, de dónde se está sacando esa información para que ustedes también puedan verlo. Simplemente chequean el link y van a la página y ahí van a tener el actualizado. Y aquí, por ejemplo, tenemos estas 6 compañías, las famosas FANG, ¿no? Acá tenemos a Facebook, Amazon, Apple, Netflix, Microsoft y Alphabet, Google. Y representan actualmente, a fecha 15 de enero del 2022, representan el 21% de todo el S&P 500. Así es que hay que tener mucho ojito con estas compañías porque representan un gran peso en este índice. Y obviamente también debemos de conocer los rendimientos esperados que tiene el S&P 500. En este caso tenemos los rendimientos del SPY, que es un ETF que replica el S&P 500. Y tenemos la data del año 94 al 2021, que son 28 años de data. Tenemos por ejemplo aquí que este ETF, el SPY, ha tenido el año 2021 un rendimiento del 28.74%. Y luego en la parte de abajo tenemos los rendimientos anualizados. Tenemos que en los 3 últimos años el SPY ha tenido un rendimiento del 26% en promedio en los últimos 3 años, ¿no? En los últimos 5 del 18%, en los últimos 10 del 16% y en los últimos 28 años, que es el total de toda esta información, tenemos un 10%. En la parte de abajo tenemos nuevamente el link que luego vamos a ver cómo se ha extraído esa información para que ustedes también lo puedan ver. Y ahora, así como hemos conocido las ganancias, los rendimientos esperados, también debemos conocer las pérdidas esperadas, ¿no?
Nuevamente tenemos la misma data, tenemos que en el año, por ejemplo, 2000, el SPY ha tenido un rendimiento negativo del menos 9.73, en el 2001 del menos 11, 2002 menos 21, 2008 del menos 36 y del 2018 del menos 4%. También hay que saber estos datos. Para ver la data anterior, que ha estado muy interesante, vamos a utilizar esta página, que es una página gratuita que se llama Portafolio Visualizer. Ya le he enseñado en otros videos, pero vamos a verlo muy rápido. Vamos a ir aquí donde dice Tools. Luego vamos a ir aquí donde dice Backtest Portfolio y elegimos aquí en el periodo año a año. Vamos a hacer un periodo anual, ¿no? De año tras año. Vamos a indicarle que comience en el año 85, que esté ahí por defecto. Este ETF igual no tiene toda esa data, pero si ustedes quieren hacer, digamos, algún otro análisis, puede que lo tengan, ¿no? Luego también tenemos aquí el periodo donde termina, 2022. Aquí vamos a elegirlo 2021, que es la última data anual que tenemos, ¿verdad? Aquí lo vamos a dejar tal cual, $10,000, ¿no? Sin cash flow, porque no vamos a hacer, digamos, hacer inversiones periódicas. Lo vamos a dejar ahí nada más. En rebalanceo le vamos a poner que no rebalancee. Ya si ustedes ven, quieren hacer otro tipo de test, ya cambiarán aquí. Donde dice inversión de dividendos, reinversión de dividendos, le vamos a poner que sí. Y luego todo esto lo vamos a dejar tal cual. Aquí en el ticket, ¿no? En el activo, vamos a poner el SPY. Y tenemos nosotros la opción aquí de poner 10 activos diferentes para que ustedes hagan cualquier tipo de análisis que quieran hacer. En porcentajes, aquí donde dice portafolio, vamos a indicarle que represente el 100 porque vamos a ver el único ETF, ¿no? El único activo, ¿no? Ponemos aquí donde dice analizar. Y tenemos toda esta información de aquí, ¿no? Acá tenemos el ETF, el SPY. Tenemos que ha iniciado con $10,000, ha terminado con $170,000, ha tenido, digamos, un crecimiento anual compuesto del 10%, ¿no? El mejor año ha sido del 38%, el peor del 36%, que ya lo hemos visto en la diapositiva anterior, y el Max Drawdown, que es la máxima caída que ha tenido este ETF, el SPY, que ha estado en los periodos de noviembre de 2007 a febrero de 2009. Y bueno, se ha recuperado en marzo del 2012, ¿no? Acá tenemos toda esta grafiquita que nos da aquí bien interesante. Y luego tenemos aquí los rendimientos anualizados, ¿no? Los rendimientos anuales. Todos positivos y estos 3, 4 y 5 años rendimientos negativos. Es importante conocer tanto los rendimientos positivos como los negativos que ha tenido este ETF, el SPY, y en general el índice SP500. Y por ejemplo aquí tenemos los drawdowns del SP500 desde el año 1926 hasta el año 2017, ¿no? Tenemos aquí casi un 80% de caída que ha tenido este índice en la Gran Depresión. Luego ha caído por un 50% en la Segunda Guerra Mundial, cerca de un 40% en la crisis petrolera, cerca de otro 40% en las .com y un 50% en la crisis financiera del 2007-2008, ¿verdad? Tenemos todas estas caídas que ha tenido el SP500 y es importante conocerlas. Y ahora, siguiendo con este tema de caídas, también es importante conocer cuánto tiempo ha llevado recuperarse a este índice, el SP500, en, digamos, las crisis más importantes, ¿no? Estas son algunas. Tenemos que en el crack del 29, la caída inició un agosto de 1929 y terminó en junio de 1932. Y recuperar los valores previos se logró hasta septiembre de 1954. Esto nos da un total de 25 años, un mes que ha demorado a este índice SP500 en poder recuperar los valores previos a los de la crisis del crack del 29. Acá tenemos otro ejemplo con la crisis del petróleo, ¿no? Tenemos que, por ejemplo, la crisis comenzó en diciembre de 1972 y hay que recordar también aquí que hace poco se había salido del shock de Nixon y el fin del patrón oro que se dio en 1971. Esta crisis tuvo su punto mínimo en septiembre de 1974 y se logró obtener, digamos, recuperar los valores previos a la crisis en julio de 1980. Un total de 7 años, 7 meses. Y luego tenemos aquí una de las crisis más recientes, ¿no? La crisis de las .com y la crisis financiera, ¿no? Que inició la crisis de las .com en agosto del año 2020, su último punto más bajo fue en septiembre del año 2002 y se recuperó en mayo del 2007, un total de 6 años, 9 meses. Y ahí, a los meses, inició otra crisis, la crisis financiera, que inició en octubre del año 2007, tuvo su punto mínimo en febrero del 2009 y se logró recuperar valores previos en marzo de 2013. Haber estado en este punto y esperar a que todo se recupere para luego, después de unos meses, haber caído otra vez y tener que volver a esperar, debe haber sido bastante desesperante.
Y luego tenemos aquí la última crisis, la crisis de la pandemia, que inició el 10 de febrero del año 2020, tuvo su punto más bajo el 23 de marzo del 2020 y se recuperaron valores previos el 18 de agosto del año 2020. Estamos hablando de un total de 190 días, 6 meses y un par de días más, unos cuantos días más adicionales. ¿Ustedes se imaginan que todos estos nuevos inversores que han iniciado a invertir por el motivo de la crisis de la pandemia hayan tenido que esperar un escenario similar como el de las .com y luego la crisis financiera, o sea, esperar casi 10 años o un poco más menos en que un índice, en este caso el S&P 500, se vuelva a recuperar? Hubiera sido una total locura. Y aquí solamente para recordar las diferentes crisis que hemos tenido a través de los años en el S&P 500. Así es que sí, señores, el S&P 500 es un buen ETF que rinde un 10%, un poquito más, pero también tiene periodos de crisis, también tiene periodos de caídas que hay que conocerlas. Y antes de continuar, si te está gustando este video, te está pareciendo interesante, estás aprendiendo algo nuevo, por favor no olvides darle like, suscríbete al canal y activa la campanita si es que quieres seguir viendo más contenido como este. Y ahora sí, continuemos. Y ahora viene la parte interesante, cómo detectar si el índice del S&P 500 está barato, está caro, es un buen momento de hacer una compra o no lo es. O por ejemplo, si es que viene alguna crisis y debemos aguantarnos o esperar un poco más para poder invertir. El primer indicador que tenemos es el precio. Y aquí claramente viendo podemos ver que este índice del S&P 500 está, digámoslo, bastante caro, ¿no? Es muy distinto haber comprado en estos valores en plena crisis financiera para poder obtener todo este recorrido o por ejemplo haberlo comprado por aquí en plena pandemia, ¿no? Y haber obtenido todo este recorrido de aquí. Actualmente podríamos decir que el S&P 500 tiene un gran recorrido y probablemente esté caro. Otro indicador importante que también tenemos es el PER de Shiller, que es un PER clásico normal pero ajustado a la inflación y es un poco más relevante que el PER clásico. En el PER de Shiller tenemos aquí esta media, ¿no? Tenemos aquí la crisis del crack del 29, tenemos por aquí la crisis de las .com, por aquí la crisis del 2007, 2008, la crisis financiera y el valor actual que tenemos al día de hoy de 37, ¿no? Entonces podríamos decir, al ver esta simple gráfica, que el S&P 500 está caro, ¿no? Comparado con otras crisis está caro, ¿no? Sabiendo que esta es la media, los valores normales, podríamos decir aquí que actualmente el S&P 500 está caro según el PER de Shiller. Luego tenemos este otro índice también muy importante que es el índice VIX, el índice de volatilidad, y podemos ver aquí una media que es de 25, podemos ver que el VIX ha subido más o menos a valores de 30 o superior cada vez que ha habido una crisis, ¿no? Entonces tenemos aquí por ejemplo la crisis de los 90, aquí el .com, aquí la crisis financiera y aquí también la crisis de la pandemia. Y en todos esos valores pues el VIX ha saltado, ¿no? El VIX ha elevado. Entonces es un buen indicador para predecir, digamos, posibles crisis que puedan venir. El indicador de Warren Buffett también es otro muy importante para poder predecir crisis o posibles caídas del índice o en general del mercado. Bien, ¿qué es lo que nos dice este indicador de Warren Buffett, ¿no? Que más o menos lo que hace es pone todas las compañías que están cotizando en bolsa, todo el universo de compañías que cotizan en bolsa en los Estados Unidos y lo divide sobre el GDP, sobre el Producto Bruto Interno, ¿no? Entonces aquí tenemos este indicador que es el Wilshire 5000, que son las 5000 empresas de los Estados Unidos, ¿no? Tiene una gran variedad de acciones todo este índice, que también es un índice como el S&P 500, sino que no tiene 500 sino 5000 compañías y lo divide sobre el GDP. Entonces tenemos aquí esta media, por decirlo, ¿no? Tenemos aquí y vemos que cada vez que ha habido una crisis, pues este indicador de aquí sube, ¿no? Ha subido en los años 2000 con la crisis de las .com, ha subido en la crisis financiera, ¿no? Y también tenemos estos valores que tenemos aquí, ¿no? Después de la crisis de la pandemia y todo y demás. Y podemos decir también que actualmente, comparado con otras crisis, este indicador también nos dice que el S&P 500 está caro, está sobrevalorado, ¿no? Otro indicador importante que también nos ayuda a predecir caídas son los tipos de interés, ¿no? Cada vez que los tipos de interés han subido, ha habido una crisis, ¿no? Ha habido aquí, los tipos suben, crisis. Los tipos suben, crisis. Los tipos suben, crisis, recesión. Los tipos suben y crisis, recesión. Igual aquí suben, crisis, ¿no? Acá tenemos la última, suben, crisis.
la última de las crisis financieras sube en crisis y así sucesivamente, ¿no? Entonces esta de aquí lo hace un indicador muy bueno para poder predecir crisis, para ver si es que es un buen momento de compra o no. La curva de rendimientos invertida también es otro indicador importante que se toma para predecir crisis, ¿no? Debemos tener en cuenta que una curva de rendimiento normal tiene una pendiente positiva, como la podemos ver aquí, donde los rendimientos de los bonos más bajos, ¿no?, de un mes, 2 meses, etcétera, tienen unos rendimientos bajos, mientras que los de años, que son los de periodos largos, tienen unos rendimientos mayores. Cuando se invierte la curva, pues simplemente sucede lo contrario, ¿no? Hay, digamos, más rendimiento en los bonos de periodos cortos, ¿no?, un mes, 2 meses, y va reduciéndose en los en los rendimientos de los bonos con periodos largos, ¿no? Se invierte la curva y tendría una forma así como esta de aquí. Y aquí este indicador de la Fed no lo da muy fácil. Lo único que hace es restar los bonos de 10 años menos los bonos de 2 años. Y podemos ver que cada vez que esta resta de rendimientos de los bonos han llegado a cero o se han acercado a cero, ha venido una crisis financiera, ¿no? Baja, llegan a cero y hay una crisis financiera. Igual acá, sube, ¿no?, baja, crisis financiera, baja, llega a cero, crisis financiera, baja, llega a cero, la crisis de la pandemia, y nuevamente aquí estamos en estos valores de aquí. Entonces también este indicador de aquí es bueno para predecir crisis que pueden llegar a suceder. Luego tenemos también otros activos refugios como el dólar o el yen, que nos pueden ayudar a indicar si es que viene alguna crisis, hay cierto temor del mercado y demás. Y esto se puede ver muy claramente. Aquí tenemos el S&P500 versus el oro, ¿no? Tenemos la línea de color azul, que es el S&P500, la línea de color naranja, que es el oro, y podemos ver que conforme el S&P500 está cayendo, el oro está subiendo. Y esto se da en el entorno de la crisis de las.com. Aquí tenemos nuevamente otro ejemplo del S&P500 con el oro en la crisis financiera, ¿no? Mientras aquí el índice del S&P500 está cayendo, pues el oro se está revalorizando. Y luego tenemos aquí el S&P500 con el yen. Esta de aquí es la crisis de la pandemia y podemos ver claramente aquí que conforme el índice del S&P500 va cayendo, el yen va subiendo. Y conforme el S&P500 sube, el yen vuelve a bajar. Esta de aquí es una página que nos dice la evaluación de mercado con muchos de los indicadores que hemos visto anteriormente, ¿no? Y ya ni bien entramos a la página, nos dice que el mercado actualmente está sobrevalorado. El link lo voy a dejar aquí abajo para que ustedes lo tengan y lo puedan ver y revisar, ¿no? Aquí nos dice que está a fecha de 14 de enero del año 2022 y nos dice que el S&P500, ¿no?, que es el índice de referencia mundial, está sobrevalorado, ¿no? Acá pueden ver y ver los detalles en qué indicadores se basa, en qué se basa y demás, que prácticamente está usando algunos de los indicadores que hemos visto, ¿no? Estos indicadores que hemos visto no son infalibles, pero nos van a ayudar a saber si es que el S&P500 y en general el mercado está sobrevalorado o no lo está. Si es que es buen momento de compra, si es que debemos esperar, no lo sé. Nos van a ayudar de alguna u otra forma para poder ver si es un buen momento de compra o no lo es. Pero también debemos recordar que siempre puede aparecer algún cisne negro, como por ejemplo el de la pandemia, como por ejemplo el de algún ataque terrorista o por ejemplo algún desastre natural. Dios no lo quiera, pero cualquiera de estos eventos que sucedan puede traerse el mercado totalmente abajo. ¿Y ahora qué debemos hacer? Pues primero recordar que invertimos para el largo plazo. Tenemos rendimientos, sí, pero también tenemos caídas. Eso ya lo hemos visto anteriormente y es muy importante recordarlo. Saber qué tipo de inversores somos. Tenemos aquí el tipo de inversores que invierte, digamos, mensualmente, que invierte mensualmente, trimestralmente, digámoslo, continuamente, ¿no? Este tipo de inversores pues tiene una cierta calma porque indistintamente de cómo esté el mercado, los precios que tenga, simplemente aporta y hace su inversión. Pero ¿qué sucede con los otros inversores? Los inversores que tienen ese capital ahorrado y desean hacer una inversión puntual. Pues aquí ya viene una toma de decisiones. Y para simplificar esto he puesto aquí una pregunta básica que es: el S&P500, en este caso el SPY, está a un buen precio. Después de haber hecho todo el análisis con los indicadores que hemos visto anteriormente, pues vamos a llegar a esta decisión, ¿no? Vemos si es que este SPY está a un buen precio o no lo está. Si es que sí lo está, pues la decisión es muy sencilla, se compra, siempre y cuando lógicamente querramos comprar este índice. Y si es que sucede lo contrario, si es que el SPY, después de haber hecho todo el análisis y hemos visto todos los indicadores, no está a un buen precio, pues tenemos diferentes alternativas. La alternativa número 1 es esperar.
Aquí posiblemente esta sea no una buena decisión, porque hay que recordar que estadísticamente es mejor estar invertido que no estarlo. La siguiente alternativa que tenemos es invertir solo un porcentaje, y aquí esto ya va a depender de la persona, del nivel de riesgo que pueda asumir y dependiendo de qué tan sobrevalorado, por ejemplo, esté el mercado o el S&P500. Si es que está el S&P500 muy sobrevalorado, yo recomendaría invertir solamente el 70, máximo 80% del capital y guardar ese otro 20 y 30% para cuando el S&P500 tenga un mejor precio. Y la tercera opción es invertir en otro lugar. Si vemos que los diferentes indicadores nos dicen que el mercado, el S&P500 está sobrevalorado, hay índices de que podría haber una crisis o alguna recesión, vemos que la política, la economía está mal, pues quizás la mejor alternativa sea simplemente invertir en otro lugar. Y ahora, si quieres ver qué hacer durante una caída en los mercados, te recomiendo ver este video de aquí, que es un video antiguo, pero te será muy útil. Un saludo y que tengas excelentes inversiones.